Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a tener nuestra clase de biología, soy el profesor Jesús Paredes y vamos a tener nuestras clases. Estamos en una época un poquito complicada, pero hay que mantener el optimismo. Hay que pensar siempre en positivo y vamos a salir adelante. Hay que tener mucha fe, oración para pedirle al Señor que nos acompañe y todo vaya bien. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar nuestra clase y recuerda, siempre hay que estar optimista. Muy bien, entonces lo que veremos hoy es pruebas o evidencias de la evolución, ¿sí? Continuando con el capítulo anterior, vamos a tener pruebas o evidencias de la evolución. Primero, ¿qué son las evidencias de la evolución? Como ya hemos visto teorías, las teorías han necesitado algunas pruebas o algunas evidencias de que estaban en lo correcto. Entonces, esas pruebas que van a aportar en las distintas disciplinas para saber si es que ha habido evolución o no, son las pruebas o evidencias de la evolución que vamos a ver. Las que demostrarían, por ejemplo, en este caso, que un tetrápodo ancestral existió y a partir de él se originan todos los demás vertebrados, ¿no? O todos los demás tetrápodos. Entonces eso también vamos a tener que ver. Dentro de las evidencias de la evolución vamos a tener que destacan las paleontológicas, las pruebas paleontológicas, las pruebas embriológicas, las bioquímicas, las de anatomía comparada, las genéticas y biología molecular, las biogeográficas y la de domesticación y selección natural. Todas estas son las pruebas o evidencias que se utilizan para demostrar la evolución. Primero veremos a las pruebas paleontológicas. Hay que recordar que paleontología es el estudio de los fósiles, ¿no? Entonces, palaos es antiguo y onto ser. Entonces vamos a tener esto. El primer tipo de restos fósiles o restos ancestrales que han sido encontrados en la corteza terrestre son los que nosotros vamos a llamar el primer tipo de prueba paleontológica, van a ser los restos anatómicos, ¿sí? Entonces las pruebas paleontológicas van a involucrar distintos tipos de fósiles o restos ancestrales. El primero que vamos a ver son los restos anatómicos, que son los huesos, los dientes y la piel fosilizada. Que este de acá es el más numeroso de todas las pruebas paleontológicas que existen. Es el más numeroso, que son los huesos. Gracias a esto se ha podido reconstruir los cuerpos y saber las dimensiones y tamaños que han tenido algunos organismos vivos. Gracias a que el hueso presenta poco contenido de agua, permite que en el tiempo se mantenga, ¿no? Entonces se ha podido armar cráneos, deducir cómo es la evolución del hombre, se ha podido encontrar huesos de animales y esto ha permitido que, por ejemplo, en los museos que existen en toda parte del mundo se tengan estructuras óseas, que son huesos, dientes de distintos animales y ver su verdadera envergadura, su verdadero tamaño. Acá en el Perú también tenemos lo que son el Museo de Historia Natural, que también presenta esto, ¿no? Huesos, primera prueba paleontológica, ¿sí? Otro tipo de fósil o resto ancestral que estudia la paleontología son los petrificados, que son compuestos que tienen hierro, silicio o calcio, que son minerales. ¿Qué ha pasado? Va a haber, en el caso, por ejemplo, de moluscos y crustáceos, que sus cuerpos han sido mineralizados, están llenos de minerales, entonces tú lo encuentras como que fueran roquitas. Y este es un molusco, y este es un crustáceo. Ambos su cuerpo se ha mineralizado, se ha llenado de minerales, ¿no? Este se llama amonite y este se le llama trilobite, ¿sí? Amonite en el caso de los moluscos y trilobite en el caso del crustáceo. Cuerpos petrificados. Muy bien. Entonces tenemos lo que son las pruebas paleontológicas. En este caso vemos los restos fósiles que han sido preservados. Hay dos tipos de preservación: los congelados, hielo, o cubiertos por ámbar o resina. El primero es cubierto por ámbar o resina. La resina es una sustancia que tienen las plantas que les sirve de forma de protección, pero hay insectos que han quedado atrapados y se las ha encontrado en resinas. Esto ha pasado hace miles de años, entonces ha permitido la resina encontrar al insecto intacto, ¿no? Y poder ver sus estructuras, su forma. Entonces la resina es una forma de encontrar preservados. Otra forma de encontrar preservados es el hielo, como el caso del mamut que se ha encontrado, ¿no? Este mamut se expone en museos, es el mamut preservado y se le ha encontrado con sus estructuras bien marcadas y completo, ¿no? Debido a la congelación. Es por eso que nosotros utilizamos esa técnica para preservar los alimentos, debido a la congelación. Otro tipo de prueba paleontológica que muestra restos fósiles o ancestrales son los moldes, que son los grabados de organismos que quedaron atrapados o fosilizados en roca. O sea, hay organismos que quedaron atrapados entre rocas y han pasado cientos, miles de años y los organismos se han desintegrado
pero ha quedado la estructura, el molde, es como que fuera un sellito, ¿no? Está el caso de plantas, como puedes observar el primero, el caso de insectos, como si fuera una libélula, y en el caso de algunos huesos también aplastados, que luego de retirarlos, otro tipo de restos fósiles estudiados por la paleontología son las huellas, que son marcas dejadas por organismos. Esto nos ha servido, por ejemplo, para establecer rutas migratorias, para saber cuál ha sido el camino de algunos animales para llegar a otros continentes, o para hacer indicativos de sus dimensiones a través de las huellas, ¿no? De las huellas, que son marcas dejadas por los organismos. Todos estos son pruebas paleontológicas, ¿sí? Que hemos visto, recuerdo, antes de ver las embriológicas. Hemos visto huellas, ¿sí? Hemos visto... ¿Qué más hemos visto? Aparte de las huellas, ¿sí? Hemos visto restos anatómicos, ¿sí? Que eran los huesos, que es lo más abundante. Hemos visto petrificados, cuerpos mineralizados, ¿sí? También hemos visto preservados, ya sea en resina o en hielo, ámbar, ¿no? Moldes aplastados por piedra, ya quedó su huella. Y el último que vimos fue huellas. Recuerda, todos esos pertenecen a pruebas de tipo paleontológica. Luego tenemos las pruebas embriológicas. En las pruebas embriológicas lo que se hace es comparar los embriones. Acá actúa un poquito de la filogenia. La filogenia es el estudio evolutivo y la ontogenia es el estudio de la formación embrionaria. Tú te das cuenta que los embriones en una fase inicial se parecen y poco a poco van avanzando, se nota la filogenia. ¿Qué cosa? Los distintos variaciones evolutivas que han tenido. Por eso que en la fase inicial hay parecido. Y eso se debe a que hemos debido derivar o haber sido formados con un antepasado en común. Y luego, porque todos estos somos vertebrados. Y luego poco a poco se ha ido dando la evolución, la diferenciación morfológica, la adaptación de cada uno. Y por eso hay diferentes. En etapas iniciales, como dice acá, en los estadios tempranos del desarrollo embrionario, de distintas especies de vertebrados se muestran semejanzas. Pero estas van a disminuir conforme avance el desarrollo embrionario. Por eso que Haeckel dice que la ontogenia, que es el estudio de los embriones, es una recapitulación rápida y breve de la filogenia, del estudio del evolutivo, de la diferenciación evolutiva. Y ahí los puedes ver, sí, porque los embriones me van a mostrar que en un comienzo somos iguales, diciéndome hay un antepasado en común, y luego esto se va a ir diferenciando, debido a que ha habido un proceso evolutivo en la que cada grupo de organismos vertebrados se ha ido variando o evolucionando. Otro tipo de pruebas son las pruebas bioquímicas. En este se va a hacer comparación ya de la composición química, como son seres vivos, es bioquímica. Acá se hace estudio del ADN, del ARN, de las proteínas. ¿Qué proteínas? La hemoglobina, los citocromos, las enzimas y la histona H1. Esas son las proteínas que se les hace estudio. Además, el ATP, el adenosín trifosfato, que es la energía. Entonces, dentro de las pruebas bioquímicas lo que se hace es comparar el ADN, el ARN. Por ejemplo, acá vemos una comparación entre los cromosomas. Recuerda, el cromosoma tiene ADN. Los cromosomas de un humano, que tiene 46 cromosomas, y los cromosomas de un chimpancé, que tienen 48 cromosomas. Entonces te darás cuenta que hay una similitud porque ambos descendemos de un mismo antepasado. Se ha tratado de hacer la comparación con gorilas y uno se da cuenta que no hay mucha similitud debido a que ya hay una separación, ¿no? Una separación. Entonces las pruebas bioquímicas lo que van a hacer eso, es comparar bioquímicamente la composición de los distintos organismos. Llegamos al caso de anatomía comparada. La anatomía comparada lo que va a hacer es verificar si hay semejanza y diferencias de estructuras. Ahora, acá se van a formar tres órganos que llaman la atención. Los órganos homólogos, que son órganos de igual estructura pero diferente función. Por ejemplo, si tú te das cuenta, el humano, el perro, el pájaro y la ballena, todos son vertebrados. Van a presentar en la extremidad superior brazo, pata delantera, ala y aleta de la ballena. Entonces, en este caso de todos estos son las extremidades superiores. Si tú te das cuenta, te vas a dar que los huesos tienen la misma cantidad de huesos, ¿sí? Tienen los huesos, pero ¿cuál es el problema? Que tienen igual estructura, ya. La estructura es la misma. Presenta un hueso, luego dos, luego una composición y luego viene la falange, ¿sí? Pero cada uno de estos tiene diferente función. Para el hombre es su brazo, para el perro es para andar, se apoya, el ave para volar y la ballena para nadar.
Ahora, si tú quieres un poquito más específico, si tú te das cuenta los huesitos de color amarillo que son estos, en el humano hay 6, en el perro hay 6 y en la ballena hay 6. Todos somos mamíferos, tienen la misma cantidad de huesos. El pájaro, que es un ave que pertenece a un grupo antes de los mamíferos, solo presenta 2. Presenta los mismos huesos, pero va a presentar capaz una variación. Y entre ellos 3 y 100.000, ¿por qué? Porque tienen el mismo antepasado. Entonces, la anatomía comparada va a comparar, como dice su nombre, órganos. En este caso se llama órganos homólogos porque tienen igual estructura pero diferente función. Esto se debe a qué cosa? Que tienen un antepasado en común. A esto se le llama evolución divergente. De un punto nos vamos abriendo a varios, ¿sí? Evolución divergente. El otro tipo de órganos que va a estudiar la anatomía comparada son los órganos análogos, que son órganos que tienen la misma función, pero como son de antepasados diferentes o grupos diferentes, tienen distinta estructura. Por ejemplo, el ala de un insecto, el ala de un pterodáctilo, un dinosaurio, el ala de un ave y el ala de un murciélago. Tú te darás cuenta que las estructuras son diferentes, pero todos sirven para lo mismo, sirven para volar. Entonces, los órganos análogos se le llama así a diferentes estructuras, pero que tienen la misma función. Si acá se dice que hay una evolución convergente, ¿qué quiere decir? De varios puntos se van a congregar en un mismo punto. Entonces, evolución convergente. Y el último tipo de órganos son los que te muestran aquí, que son órganos como la cadera de la ballena, las muelas del juicio, el apéndice y el coxis, que nosotros los vamos a llamar órganos vestigiales o rudimentarios. ¿Por qué? Porque son órganos que no tienen función, han quedado en el paso evolutivo, pero ya no cumplen función. O sea, evolutivamente se van a tener que ir perdiendo. La muela del juicio el hombre no lo necesita porque casi todo lo que consumimos nosotros está cocinado, no está crudo y no presenta mayor dureza como para triturar, porque el hombre primitivo sí lo necesitaba y por eso le salía otro molar. La cadera en las ballenas de la misma manera, porque la ballena no presenta pierna, presenta solo una aleta. Entonces tener una cadera no le va a ser útil para nada, no presenta dos, sino solo una estructura. El apéndice de igual manera, cuando una persona le extraen el apéndice, no le afecta en ninguna función digestiva, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos casos. En el caso del coxis, ¿es por qué? Porque habría la presencia de la formación de la cola. En el caso de nosotros ya no hay cola, no hay necesidad de ese huesito. Muy bien. Dentro de las pruebas, la otra que sigue es las pruebas biogeográficas, las que nos hablan un poquito de la distribución de las especies vivas y de los fósiles. Ahora, te plantea que la distribución de las especies no es uniforme. Y eso es cierto, porque todos los seres vivos no se encuentran en todos los continentes. Y eso se debe a que ha habido formación de barreras geográficas. Por ejemplo, un caso es el de Australia, ¿no? Australia, mira, está acá. Vamos a usar el mapa de acá de la segunda imagen para explicarle la primera. Está aislado. Entonces, la extraña fauna de Australia, que refleja el aislamiento evolutivo que ha habido. Entonces, las especies de mamíferos han evolucionado independientemente de lo que pasaba en otras partes. Entonces, esto prueba que la biogeografía influye en la evolución. Por ejemplo, este es el caso de los equidna, que son los mamíferos que ponen huevos. El lobo, que es un marsupial, el canguro, el koala, el wallaby, que son marsupiales, que son casos especiales, ¿no? El demonio o diablo de Tasmania, que también. Entonces, vamos a tener que por estar aislado, haber una barrera geográfica, se ha aislado y la evolución se ha generado de manera independiente. Por ejemplo, acá también tienes el caso de los camélidos, ¿no? Que tienes camélidos en Asia y en África, y los dromedarios, las llama, alpaca, guanaca, vicuña, y todos pertenecen al mismo grupo, a la misma familia, ¿no? Pero van a presentar diferencias estructurales debido a las características del clima. Ellos presentan lana, formación de lana para protegerse. Ellos van a presentar unas estructuras como jorobas para almacenar agua. Entonces va a haber modificaciones estructurales en estos organismos que van a derivar de su ubicación geográfica, y eso permite otro tipo de evolución. La domesticación y selección natural, que es el último tipo de prueba o evidencia de la evolución que tenemos. Por ejemplo, mira, las plantas y los animales domesticados que conocemos en la actualidad son diferentes de las especies silvestres a partir de las que derivan. Por ejemplo, mira, la mostaza silvestre era así, y de ellas se han formado, por ejemplo, el coliflor, flores estériles,
el brécolo, brócoli, supresión del desarrollo de las flores, el repollo, que tiene supresión de la distancia internodal, la berza, que es parecida pero tiene hojas más grandes, el colinabo, que tiene aumento de los meristemas laterales. ¿Y esto a qué se debe? Que estas especies silvestres han variado. Cuando el hombre mete la mano, eso ya no se llama selección natural, se llama selección artificial, ¿sí? Entonces el hombre que ha hecho las variedades de vegetales o las razas de animales, él es el que controla y va a inducir a que se den esos cambios morfológicos. Esos cambios morfológicos. Por ejemplo, los lobos, que son los que dieron origen, en el caso a los perritos, ¿no? El hombre salía a cazar y llevaba lobos, y luego, como ha empezado a domesticarlos y han tenido esto en casa, ha ido variando, ha ido teniendo evolución y a lo que se han formado los perritos, ¿no? Las razas, bulldog, collie, salchicha y otras más, ¿no? Entonces el hombre, como ha hecho el control de esto, se llama selección artificial. Ha generado cambios morfológicos, cambios en las formas, ahí podemos ver, que se van a perpetuar ya en el curso de la generación. La actividad agrícola y ganadera, desarrollada a lo largo de miles de años, son una prueba más de cómo se produce la variabilidad de organismos por mecanismos de selección. Entonces el hombre ha empezado a domesticar y a generar una selección artificial que ha formado nuevas razas, ¿sí? Y nuevas variedades. Variedades en el caso de plantas y razas en el caso de animales, ¿sí? Muy bien. Tienes que tener tu material listo, como al comienzo se indicaba. Vamos a trabajar con la página 160, ¿sí? Ahí está una fotita de la página 160. Vamos a hacer lo que dice practica en clase, ¿sí? Practica en clase. La pregunta 1 dice: el brazo de un hombre y la pata de un caballo son considerados una prueba. ¿Qué son el brazo del hombre y una pata de un caballo? ¿Qué tipo de pruebas son? El brazo de un hombre y la pata de un caballo son pruebas anatómicas. Claro, debería decir anatomía comparada, pero son pruebas anatómicas, ¿sí? Anatomía comparada, recuerdo. La teoría propuesta por De Vries, eso lo hemos visto en la clase anterior, ¿sí? De Vries, ¿qué planteaba? La teoría de la mutación, ¿no? Entonces, De Vries, la clave será las mutaciones, teoría mutacionista. Él no hablaba de la selección natural. Luego tenemos la pregunta 3, dice: el estudio del ADN pertenece a una prueba. Acuérdate, ADN, ¿a quién le pertenece? A las pruebas física, paleontológica, embriológica, bioquímica o biológica. Como estamos hablando del caso del ADN, es una prueba bioquímica. La transformación de una especie en otra, ¿cómo se denomina esto? Esto se va a denominar microevolución, porque estamos hablando de una especie en otra. Es pequeño. A gran escala, evolución. El órgano pequeño que no se usa, vestigial. Acuérdate, apéndice, la muela del juicio, ¿sí? El coxis, y ya está. Vamos con el sigue practicando, ¿sí? Dice: no es un factor del neodarwinismo. El neodarwinismo era planteado por Domzhansky, lo hemos visto en la clase pasada. Recogía lo mejor de cada uno: la recombinación genética, el color del cabello, el aislamiento, la selección natural, las mutaciones. Obvio que el color de cabello, que no tiene, es una característica, ¿no? En el mecanismo de la selección natural, la observación más importante hecha por Darwin, ¿cuál fue? La frase más conocida de Darwin, que exactamente ha modificado porque no era toda de Darwin, ¿no? ¿Cuál era? La supervivencia del más apto. Muy bien. Pregunta 3, del sigue practicando. El brazo de un hombre y la pata de un caballo son considerados una prueba. Le hemos hecho una prueba anatómica. 4. Teoría propuesta por Hugo de Vries, ¿sí? Hemos visto la teoría mutacionista. Ahora sí, Lamarck. Lamarck propuso ¿qué teorías? La de la selección natural, la mutacionista, la sintética y la evolución de caracteres adquiridos o paleontología. Lamarck plantea lo de la jirafa. Acuérdate que como estiró su cuello, sus hijos nacieron con cuello largo, que los caracteres se heredaban. Entonces, caracteres adquiridos, ¿sí? Entonces, vamos marcando página 160, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar a la página 161. La pregunta 6 dice: órgano pequeño que no se usa. Ya lo hemos visto, ese es un órgano vestigial, ¿sí? Órgano vestigial. Plantea la selección natural. Obvio. Padre de la evolución, ¿quién es? ¿Quién es el padre de la evolución? Muy bien, Charles Darwin. Muy bien, eso tiene que quedar claro. El estudio del ADN, del ácido desoxirribonucleico, ¿a quién le pertenece? Eso le pertenece ¿a quién? A la bioquímica. Muy bien. La transformación de una especie en otra, ¿cómo se denomina? Microevolución, ¿sí? Y los estudios de la evolución
a los niveles de la familia, del género y de la especie acerca de proteínas similares, aceites, sustancias aromáticas, terpenoides, permite plantear pruebas. Si estamos hablando de estructuras, como voy a comparar, tendría que ser una comparación, ya, la palabra comparada. Pero como estamos hablando de sustancias químicas, es la bioquímica comparada, ¿sí? Te estoy enviando las 5 preguntitas y hay que desarrollar la tarea para la casa, ¿sí? Las preguntas de la tarea para la casa también las tienes que hacer. Acá abajito te viene uno que se llama preguntas de eco. Vamos a desarrollarlo, ¿sí? Los primeros topos que habitaron la Tierra tuvieron una buena visión, pero los depredadores que se alimentaban de su carne fueron numerosos. Por este motivo, para defenderse tuvieron que vivir bajo tierra. Por consiguiente, su vista se fue atrofiando. ¿Qué teoría se fue aplicando en este ejemplo? A ver, ¿qué teoría? ¿La mutacionista, el neodarwinismo, la biogénesis, la selección natural o la elección de caracteres adquiridos? Como nosotros vemos, esto es selección natural, porque al ver él ante una situación, él escoge una solución y esa solución le permite persistir en el tiempo. Entonces, selección natural. Afecta algo, el organismo va a cambiar, se va a adaptar y va a tratar de solucionar esto. Muy bien. 2. En la Siberia se han encontrado el cuerpo de mamuts cuya carne está intacta hasta que se puede comer. ¿Qué tipo de fósiles son estos animales? Huellas, partes duras, restos anatómicos, momificaciones o moldes. No podría ser un molde porque el molde es con piedras. No podría ser huellas porque esto lo vas a encontrar en el suelo. Partes duras, no. Serían restos anatómicos. Momificaciones no podría ser. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Espero que la clase les haya gustado. Muchas bendiciones para sus hogares. Un abrazo grande. Y recuerda, yo me quedo en casa. ¿Sí? Muy bien. Bendiciones. Nos vemos.